El cielo se partió en dos. Una espada de fuego cortó las estrellas. Los dioses gritaron por última vez. Y el universo entero dejó de existir. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver al principio, al nacimiento de un mundo sostenido por las raíces de un árbol gigante. Porque el Ragnarok no fue un accidente, fue una profecía, y cada dios que intentó evitarla, solo la aceleró. Esta es la historia más épica jamás contada. Todo comenzó en el vacío. Antes de los dioses, antes de los hombres, solo existía Ginnungagap, un abismo infinito entre el fuego y el hielo. Del norte venía Niflheim, un reino de hielo eterno. Del sur, Muspelheim, donde las llamas nunca se apagaban. Y cuando ambos chocaron, nació la vida. Y lo que surgió de esa colisión fue algo que nadie esperaba. Un gigante. El primer ser vivo del universo. Su nombre era Ymir. Ymir era inmenso. De su sudor nacieron más gigantes. De su cuerpo dormido brotaron criaturas. Era un mundo viviente hecho de carne y hielo. ¿Te imaginas un universo donde un solo ser es el origen de todo? ¿Donde matarlo significaría destruir la creación misma? Pues exactamente eso es lo que pasó. De la escarcha también nació una vaca gigante llamada Audumbla. Ella alimentó a Ymir con ríos de leche, y mientras lamía el hielo, liberó algo oculto. Un dios, atrapado en el hielo durante eones. Su nombre era Buri, y de su linaje nacerían los tres hermanos que cambiarían el destino del cosmos. Odín, Vili y Ve, tres jóvenes dioses que miraron a Ymir y tomaron una decisión brutal. Si querían un mundo nuevo, el gigante tenía que morir. Lo que vino después fue la primera guerra del universo. Tres dioses contra el ser más grande que jamás existió. Y la sangre que derramaron inundó todo. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. Porque de los restos de Ymir, Odín construyó algo extraordinario. Tomó su carne y creó la tierra. Sus huesos se convirtieron en montañas, su sangre en océanos, su cráneo en la bóveda del cielo. Los dioses literalmente construyeron el mundo con un cadáver. Y en el centro de todo plantaron Yggdrasil, el árbol del mundo. Sus raíces conectaban 9 reinos. Asgard arriba, Midgard en el medio, Helheim abajo. Odín no era un dios cualquiera. Era obsesivo, paranoico, hambriento de conocimiento. Y lo que hizo para obtener sabiduría te va a dejar sin palabras. Se arrancó su propio ojo. Lo arrojó al pozo de Mimir. A cambio, recibió la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Y lo que vio lo aterró. Vio el Ragnarok, el fin de todo, la muerte de cada dios, la destrucción de cada reino. Y supo que no podía evitarlo, solo podía prepararse. ¿Qué harías tú si pudieras ver el momento exacto de tu muerte? ¿Lucharías contra el destino o lo aceptarías? Odín eligió luchar y fracasó. Pero antes de la destrucción hubo siglos de gloria. Asgard brillaba como una ciudad de oro puro. Los dioses vivían como reyes inmortales. Thor, el hijo de Odín, era el más fuerte de todos. Con su martillo Mjolnir podía destrozar montañas. Los gigantes le temían más que a cualquier otro dios. Freya, la diosa del amor y la guerra, caminaba entre los campos de batalla recogiendo las almas de los valientes. Su belleza ocultaba un poder devastador. Y luego estaba Loki, el dios del engaño. Mitad dios, mitad gigante. Nadie confiaba en él, pero sin él, la historia no tendría sentido. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque Loki no solo causó problemas menores, sus hijos fueron las semillas de la destrucción total del universo. Su primer hijo fue Fenrir, un lobo que crecía sin parar, cada día más grande, cada día más hambriento. Los dioses sabían que algún día los devoraría. El segundo fue Jormungandr, la serpiente del mundo. Odín la arrojó al océano, creció tanto que rodeó toda la tierra y se mordió su propia cola. Y la tercera fue Hel, mitad viva, mitad muerta. Odín la envió al reino más oscuro, Helheim. Allí gobernaba sobre todos los que morían sin gloria.
Había 3 monstruos que nadie podía controlar. El primero devoraba dioses. El segundo abrazaba el mundo. Pero el tercero reinaba sobre la muerte misma. Los dioses intentaron encadenar a Fenrir, primero con cadenas de hierro. El lobo las rompió como si fueran papel. Luego con cadenas más gruesas. Las destrozó riendo. Entonces recurrieron a los enanos. Ellos crearon Gleipnir, una cinta mágica hecha de cosas imposibles. El sonido del paso de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña. Fenrir desconfió. Dijo que solo la tocaría si un dios metía su mano en sus fauces como garantía. Y Tyr, el dios más valiente de todos, aceptó. Gleipnir se tensó. Fenrir intentó romperla. No pudo. Aulló de rabia y cerró sus fauces sobre la mano de Tyr. El dios perdió su mano sin gritar. Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que los dioses sabían que encadenar a Fenrir era solo temporal. La bestia rompería sus cadenas en el Ragnarok. Mientras tanto, Odín preparaba su ejército. En el Valhalla, los guerreros caídos entrenaban cada día. Morían en combate al amanecer. Resucitaban para el banquete. Los Einherjar, los elegidos de las Valquirias. Cada guerrero que moría con honor en Midgard era llevado al Valhalla para prepararse para la batalla final. Pero Odín sabía que no sería suficiente. Ningún ejército, por grande que fuera, podía detener lo que venía. Y entonces hizo algo desesperado. Se colgó del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, sin comida, sin agua, atravesado por su propia lanza. Todo para descifrar el secreto de las runas. Y en ese momento todo cambió. Las runas le revelaron el futuro completo. Cada muerte, cada traición, cada llama que consumiría Asgard. Y no pudo hacer nada. Los años pasaron. Los dioses vivían en una paz frágil. Pero bajo la superficie, las señales del Ragnarok ya estaban apareciendo. La primera fue un asesinato. Baldur, el hijo más amado de Odín, el dios de la luz, la belleza y la alegría, un ser tan puro que nada en los 9 reinos podía dañarlo. Su madre, Frigg, había hecho jurar a cada criatura, cada planta, cada piedra y cada metal que nunca lastimarían a su hijo. Todo juró protegerlo. Todo excepto una cosa. El muérdago. Una planta tan pequeña y tan insignificante que Frigg la ignoró. Y ese error destruyó todo. Porque Loki lo descubrió. ¿Te imaginas que el fin del mundo comenzara por una planta diminuta? Pues así fue. Loki fabricó una flecha de muérdago y buscó al dios perfecto para dispararla. Hodr, el hermano ciego de Baldur. Loki le puso la flecha en las manos, apuntó por él y dijo: «Dispara, es solo un juego, todos lo hacen». La flecha voló, atravesó el pecho de Baldur. La luz se apagó en sus ojos. El dios más amado cayó muerto, y el silencio que siguió fue absoluto. Y en ese momento todo cambió para siempre. La muerte de Baldur no fue solo una tragedia. Fue la primera ficha de dominó que activó el fin del mundo. Frigg envió a Hermodr al Helheim para negociar con Hel. El trato era simple. Si todo en el universo lloraba por Baldur, ella lo dejaría volver. Todo lloró. Las piedras, los árboles, los animales, los gigantes. Todo el universo derramó lágrimas por Baldur. Todo excepto una criatura en una cueva oscura. Una giganta llamada Tok dijo: «Que Hel se quede con lo que tiene, no lloraré». Y todos supieron que era Loki disfrazado. Baldur estaba perdido para siempre. Pero lo que pasó después no fue justicia, fue venganza pura. Los dioses capturaron a Loki, y el castigo que le dieron fue peor que la muerte. Lo ataron a 3 rocas con las entrañas de su propio hijo. Sobre su rostro colocaron una serpiente que goteaba veneno ardiente, gota a gota, por toda la eternidad. Su esposa Sigyn se quedó a su lado. Sostenía un cuenco sobre su rostro para recoger el veneno, pero cuando el cuenco se llenaba y ella iba a vaciarlo, las gotas caían sobre su cara. Loki gritaba, y sus gritos eran tan violentos que la tierra temblaba.
Los humanos los llamaban terremotos, pero eran sus alaridos de dolor. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque las señales del Ragnarok comenzaron a multiplicarse. La primera fue Fimbulvetr, el invierno que no terminó. 3 inviernos seguidos sin un solo verano. La nieve cubría todo, los ríos se congelaron, las cosechas murieron, y la humanidad empezó a destruirse a sí misma. Los hermanos se mataban entre sí por comida, los padres abandonaban a sus hijos. Toda moral desapareció. El Fimbulvetr no solo congeló la tierra, congeló el alma humana. ¿Qué harías tú si el invierno nunca terminara? Si supieras que cada día será más frío, más oscuro, más desesperado. Eso es lo que sintió Midgard entero. Entonces los lobos que perseguían al sol y la luna finalmente los alcanzaron. Skell devoró al sol, Hati devoró a la luna, y la oscuridad total cubrió los 9 reinos. Las estrellas cayeron del cielo como chispas de una fogata moribunda. La tierra tembló, los océanos rugieron, y en las profundidades algo despertó. Jormungandr, la serpiente del mundo, soltó su cola. Se levantó del océano. Olas gigantes arrasaron las costas, y el veneno de su aliento envenenó el cielo entero. En ese mismo instante, bajo la tierra, las cadenas de Fenrir se rompieron. El lobo abrió sus fauces. Su mandíbula inferior tocaba el suelo. La superior tocaba el cielo. Y Loki también se liberó. Siglos de veneno y dolor lo habían transformado. Ya no era el bromista, era el destructor. Y navegó hacia Asgard con un ejército de muertos. Naglfar, el barco hecho con las uñas de los muertos. Navegaba hacia Asgard cargado de gigantes y almas condenadas. Y desde el sur, algo peor se acercaba. Surtr, el gigante de fuego. El ser más antiguo y más destructivo del universo. Su espada ardía más que 1000 soles. Y venía a quemar todo. Había 3 amenazas que convergían sobre Asgard. La primera venía del mar, la segunda de las profundidades. Pero la tercera venía envuelta en llamas que derretían la realidad misma. Heimdall, el guardián del Bifrost, vio todo acercarse. Tomó su cuerno, Gjallarhorn, y sopló. El sonido resonó en los 9 reinos. Era la señal del fin. Los Einherjar salieron del Valhalla. Millones de guerreros muertos, resucitados para esta batalla. Odín montó su caballo de 8 patas. Thor empuñó a Mjolnir. La guerra final había comenzado. Y el campo de batalla fue Vigridr, una llanura tan enorme que se extendía por 100 leguas en cada dirección. Pero ese día no fue suficiente para contener la destrucción. Odín cargó directamente contra Fenrir, el padre de todos, contra la bestia que devoraría el mundo. Un dios que había sacrificado todo enfrentando su destino final. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Fenrir abrió sus fauces y devoró a Odín entero. El rey de los dioses desapareció en la oscuridad de las fauces del lobo. Vidar, hijo de Odín, vio morir a su padre. Corrió hacia Fenrir, puso su bota sobre la mandíbula inferior del lobo y con sus manos le arrancó las fauces. Thor encontró a Jormungandr, el hijo de Odín contra el hijo de Loki, el dios del trueno contra la serpiente que abrazaba el mundo. Un duelo profetizado desde el origen del tiempo. Thor golpeó a la serpiente con toda su fuerza, una y otra vez. Truenos que sacudían los cimientos de la realidad. El veneno de Jormungandr quemaba su piel, pero no se detuvo. El 9º golpe fue el último. La serpiente cayó muerta. Thor levantó a Mjolnir en victoria, dio 9 pasos hacia atrás y se desplomó. El veneno lo había matado. ¿Te das cuenta? El dios más poderoso de la mitología nórdica murió 9 pasos después de su mayor victoria. La gloria y la muerte separadas por un instante. Loki y Heimdall se encontraron en el campo de batalla. Se odiaban desde el principio de los tiempos, y ambos sabían que este era su último momento. Lucharon con una ferocidad que superaba a cualquier otro combate del Ragnarok, y al final se mataron mutuamente. Cayeron juntos.
enemigos eternos, unidos en la muerte. Tyr, el dios que había perdido su mano encadenando a Fenrir, se enfrentó al perro guardián de Helheim, Garmr, la bestia con el pecho manchado de sangre. Se despedazaron el uno al otro. Tyr mató a Garmr. Garmr mató a Tyr. Cada combate del Ragnarok terminaba igual, con ambos lados destruidos. Nadie ganó. Y entonces llegó el momento final. Surd levantó su espada de fuego y con un solo golpe incendió los 9 reinos. Todo, absolutamente todo. El Yggdrasil ardió, Asgard se derritió, Midgard se consumió, los océanos hirvieron, las montañas se evaporaron. El fuego de Surtr lo borró todo del mapa. Lo que nadie esperaba es que Surtr también murió en su propio fuego. El destructor fue destruido por su propia arma, y el silencio que siguió fue el más absoluto que jamás existió. Pero esta no es una historia sobre el fin. Y aquí viene la parte que casi nadie conoce. Porque después de la destrucción total, algo imposible sucedió. De las cenizas del mundo antiguo, la tierra resurgió del océano, verde, limpia, sin cicatrices, como si todo el horror nunca hubiera existido. Un nuevo sol apareció en el cielo, hija del sol que Skoll devoró, más brillante que su madre, y los cielos se llenaron de estrellas nuevas. Y entonces del bosque emergieron 2 figuras, Lif y Lifthrasir, los únicos humanos que sobrevivieron al Ragnarok, escondidos dentro del Yggdrasil, alimentados por el rocío de la mañana. De ellos nacería una nueva humanidad, más sabia, más noble, que aprendería de los errores del mundo anterior. Al menos eso es lo que la profecía prometía. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Algunos dioses también sobrevivieron. No los más poderosos, no los más famosos, los más justos. Vidar, que vengó a su padre Odín, Vali, que sobrevivió al fuego, Magni y Modi, hijos de Thor, que heredaron el martillo de su padre, la nueva generación de dioses. Y Baldur, el dios de la luz cuya muerte desencadenó todo. Regresó del Helheim, la muerte misma lo devolvió, como si el universo reconociera que él era necesario. Piensa en eso. El dios cuya muerte empezó el apocalipsis fue el primero en renacer. En la mitología nórdica, la destrucción no es el final, es un ciclo. Encontraron en la hierba las piezas doradas con las que los antiguos dioses jugaban. Un recordatorio del mundo anterior. Una memoria de lo que fue y lo que podría volver a ser. Y aquí es donde la historia se vuelve filosófica. Porque el Ragnarok plantea una pregunta que nadie puede responder fácilmente. ¿El destino se puede cambiar? Odín lo intentó. Sabía exactamente cómo moriría. Reunió ejércitos, aprendió magia, se sacrificó una y otra vez. Y aún así, todo pasó exactamente como la profecía dijo. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez los nórdicos no veían el destino como algo que evitar, sino como algo que enfrentar con valor, con honor, de pie. Lo que nadie te cuenta sobre el Ragnarok es que no era solo un mito, era la filosofía central de toda una civilización. Los vikingos vivían cada día como si fuera el último. ¿Te imaginas vivir sabiendo que el mundo va a acabar y que nada puedes hacer? Pero en vez de rendirte, decides pelear con todo lo que tienes. Esa era la mentalidad nórdica. Hay algo más que casi nadie menciona. Después del Ragnarok, las fuentes originales hablan de un ser supremo, un poder más grande que Odín y que Thor juntos. Los textos lo llaman el poderoso que viene desde arriba. ¿Quién es? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es una influencia cristiana. Otros creen que es algo mucho más antiguo. La Edda poética, escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII, es nuestra fuente principal. Pero Snorri era cristiano. ¿Cuánto del Ragnarok original sobrevivió y cuánto fue reinterpretado? Pero lo fascinante es que otras culturas tienen historias casi idénticas. El apocalipsis hindú de Shiva, el diluvio de Gilgamesh, el libro del Apocalipsis, la destrucción y el renacimiento son universales. ¿Por qué tantas civilizaciones que nunca se conocieron entre sí inventaron la misma historia?
¿Será que todas miraron el cielo y llegaron a la misma conclusión aterradora? El Ragnarok nos enseña algo que ninguna otra mitología dice tan claramente. Incluso los dioses mueren. Incluso lo eterno tiene fecha de vencimiento. Y quizás eso es lo que hace a la mitología nórdica tan especial. Sus dioses no son perfectos ni eternos. Son mortales con superpoderes. Luchan, sufren y mueren como nosotros. Odín sacrificó su ojo por sabiduría. Thor murió protegiendo a los demás. Tyr perdió su mano por honor. Cada dios nórdico pagó un precio real por sus principios. Y al final pelearon sabiendo que iban a perder. No porque fueran tontos, sino porque creían que hay cosas por las que vale la pena morir, incluso si nadie lo recuerda. Así que la próxima vez que mires el cielo durante una tormenta y veas un relámpago, piensa en Thor. Piensa en su último combate, en sus últimos 9 pasos. Y recuerda que según los nórdicos, este mundo en el que vivimos ahora podría ser el mundo que nació después de un Ragnarok anterior. Quizás ya estamos en el ciclo siguiente. ¿Y si otro Ragnarok viene? ¿Estamos preparados? Probablemente no, pero como dirían los vikingos, eso no importa. Lo que importa es cómo enfrentas el final. Si esta historia te atrapó, suscríbete, porque en el próximo video vamos a hablar de algo aún más oscuro. Loki, el dios del engaño que destruyó Asgard desde adentro. No te lo pierdas. Dale like si los vikingos te parecen la civilización más épica de la historia. Déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito del Ragnarok. Y nos vemos en el próximo mito.